Y él dijo, separado de mí nada podéis hacer. Así es que si cortamos ese pámpano de esa vid, de la fuente de energía, de la fuente que trae, hermano querido, la fortaleza para ese racimo, dejamos de ser. Así es que Dios en esta mañana te bendiga mucho. Quiero contarte una historia, que la historia es parte de la historia de la humanidad, es parte del recorrido que el hombre viene haciendo desde que salió de la presencia de Dios. Desde que salió desde el Edén, el hombre viene transitando un camino que es bien largo, y hoy nos encuentra a nosotros caminando ese camino. Fueron cambiando los tiempos, pero Dios siempre ha estado presente. Desde la misma salida del hombre del Edén, Dios ha estado presente. Usted acuérdese, allí en el libro de Génesis va a encontrar de que Adán y Eva, cuando fueron padres, tuvieron a Caín y Abel, y fueron los dos niños que hay antecedentes que fueron a llevar una ofrenda a Dios. Es decir, los dos hijos de Adán y Eva fueron a llevar una ofrenda a Dios. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Bueno, hoy no vamos a entrar en ese terreno, pero lo que quiero contarte es que la historia del hombre se inicia desde el mismo momento en que Dios expulsa a Adán y Eva del Edén. Allí es donde ellos pierden la presencia de Dios y ahora había que buscarla. Ese camino nos toca hoy a nosotros. Buscar la presencia del Señor. Él, con su inmenso amor, con su gran misericordia, llegando a los tiempos, se han ido cumpliendo toda la palabra de Dios a lo largo de la historia, hasta que llegó el día en el cual su Hijo se tenía que manifestar. Y su Hijo se manifestó, su Hijo caminó este mundo, caminó este planeta, anduvo por las calles de Jerusalén predicando que el reino de Dios se había acercado a los hombres y empezaba un tiempo nuevo. Él terminó sus días en la cruz del Calvario. Allí dice la palabra que Él murió y lo último que exclamó fue de que ya todo se había cumplido. Es decir, todo lo que estaba para Él, ya Él lo había cumplido. A partir de ahí lo sepultaron y al tercer día Él resucitó. Y después hizo promesa a los discípulos, aquellos que había recogido de la multitud, que Él había escogido y les había predicado y les había enseñado y les había contado grandes misterios. También Él les dijo de que al tercer día iba a resucitar y luego les dijo que esperasen en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén hasta cuando reciban la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Ellos estaban allí, hermano querido, esperando, se reunían, se juntaban, 120 hermanos, se juntaban quizás día tras día, se iban juntando, esperando, ansiosos de que Dios envíe de su Espíritu Santo. Y en un momento el cielo se abrió mientras todos estaban unánimes, orando allí, esperando. Me imagino esa sensación porque ellos estaban viviendo una realidad distinta a la que vivía el mundo. Ellos estaban viviendo la realidad de un tiempo nuevo, un tiempo que comenzaba con ellos, un tiempo que empezó con Jesús, pero luego, hermano querido, ellos eran los que iban a recibir el Espíritu Santo de Dios, que iba a tomar sus lenguas, que iba a hacer hablar lenguas angelicales, lenguas de otros países que ellos no entendían. Y cuando vino de repente sobre ese lugar, el aposento alto, dice la Biblia, que habían 120 personas reunidas, vino el Espíritu Santo como en lenguas de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu y empezaron a manifestar las maravillas de Dios. La gente que estaba alrededor, quizás que estaban por ahí por la calle, enfrente, escuchaban esa manifestación. Luego me imagino a los hermanos saliendo de ese lugar y la gente que los miraba allí estaban atónitos, dice la Biblia, de que estaban perplejos, oyendo las maravillas que hablaban en las lenguas que no eran de ellos.
sino que eran lenguas de gente que andaban por ahí, que venían de otros países, que eran lenguas de nacimiento de ellos, gente que nunca entendió ese lenguaje, glorificaba a Dios. Y eso era lo que le llamaba la atención, y ahí se inicia, hermano querido, la apertura del reino de Dios en la tierra, del evangelio glorioso de Jesucristo, donde la palabra de Dios tomada por el apóstol Pedro, el primer discurso, ahí Pedro usó esa llave invisible que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Allí Pedro en su primer discurso hizo la apertura y empezó a predicar, y dice que todos los que estaban escuchando, escuchaban atentos, y en un momento de la predicación de Pedro dice que se compungieron de corazón muchos cuando reconocieron de que Jesús era el Hijo de Dios, cuando reconocieron que estuvieron mal en apoyar la muerte de Jesús, cuando reconocieron de que, hermano querido, el momento de la profecía se había cumplido sobre Israel. Entonces ellos le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí Pedro les dice que se arrepientan y que se bauticen, porque para ellos era la promesa, para los hijos de ellos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.